Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Física 2. Una cordial bienvenida y calurosa. Vamos a dar inicio a esta reunión que tiene que ver con la electrodinámica, ¿m? Unas ideas básicas sobre el problema de campos eléctricos y magnéticos, pero cuando no están en condiciones estáticas. Las condiciones estáticas de los campos ya lo hemos estudiado, ¿sí? En el curso. Ya comenzamos con el campo eléctrico, ¿sí? En condiciones estáticas ya sabemos que cualquier carga, cualquier distribución de carga tiene en el espacio que lo rodea una propiedad muy particular que es lo que uno llama campo eléctrico, ¿sí? Igualmente, digamos, en el caso de los campos magnéticos estáticos, que ya todos conocemos, por ejemplo, en el caso, digamos, práctico, nuestra praxis, tener cualquier imán, cualquier material que tenga algunas características magnéticas, ya sabemos cómo es su comportamiento, ¿ok? Ellos pueden desviar brújulas, que es lo que se usa en navegación, como eh, puedo ver como dos imanes rectos que tengan polos diferentes se atraen, cuando tienen polos distintos se repelen, etc. Esta visión, pero desde el punto de vista estático del magnetismo, ¿no? Que también comentamos en la reunión anterior, que el origen del magnetismo pues simplemente también es sobre cargas que se están moviendo, ¿no? Cuando yo tengo una carga fija, estacionaria, tengo un campo eléctrico. Y cuando comienza a moverse la carga, tengo un campo magnético. Es decir, eh, en vez de seguir llamándolo campo eléctrico, lo vamos a llamar campo magnético y las razones ya las comentamos otra vez. Entonces, este es el fin de lo que vamos a hacer hoy con lo que uno comúnmente llama electrodinámica, es decir, qué es lo que está ocurriendo con campos eléctricos y magnéticos que varían en el tiempo. Cuando varían en el tiempo, entonces tienen unas características y algo muy peculiar que vamos a comentar. Entonces, antes de eso, vamos a definir rápidamente lo que es el flujo. El flujo, tengo dos láminas paralelas, así como los condensadores, y tengo un campo magnético en su interior, en su interior, un campo magnético en su interior, más o menos uniforme, constante, y dibujo una sección, un modelito, una sección que tiene una determinada área y puedo contar el número de líneas de inducción de campo que atraviesan esa área. ¿Okay? Entonces, ese número de líneas de campo magnético es lo que uno llama, el número de líneas es lo que uno va a llamar, por ejemplo, el flujo de campo magnético. Hay un determinado flujo. ¿Okay? Si el área me varía o se inclina, etcétera, voy a cortar distintas líneas de inducción y voy a tener variación del flujo de campo magnético. ¿Okay? Variación del flujo de campo magnético. Estas son las dos situaciones que tenemos acá. Entonces, este concepto, este modelito matemático de flujo, lo vamos a indicar desde el punto de vista matemático como un producto escalar entre el vector campo magnético y un vector área. Es decir, a la sección esta de área nosotros le vamos a definir un vector que tiene la característica de ser perpendicular a la superficie y dirigido hacia afuera. Esas son las características de ese vector, ¿sí?, que estamos construyendo. Entonces, como es un producto escalar, va a depender del ángulo que formen ellos dos. Por definición, ya sabemos el producto escalar va a aparecer este coseno y este coseno va a depender, va a depender del ángulo que formen esos dos vectores. Es decir, si esos dos vectores son paralelos, el coseno vale cero, por lo tanto tengo un determinado flujo constante. Pero no siempre es así, se puede dar el caso en que el campo y la sección, el área, el vector área serían perpendiculares. En ese momento el coseno de 90 vale 0 y el flujo es nulo.
Es decir, nunca, no siempre va a aparecer el flujo. El flujo puede en un momento dado ser cero, como puede tener valores positivos, como puede tener valores negativos. ¿Cuándo se dice que tiene valores negativos? Cuando el coseno, el ángulo que forman esos vectores es 180 grados. Bueno, este concepto de flujo, que ya lo tenemos claro, porque ya lo vimos en el flujo de campo eléctrico para la ley de Gauss, simplemente es una abstracción matemática que lo estamos haciendo ahora para el caso magnético, ¿no? Aquí en estas imágenes podemos ver también la construcción del vector área, y el campo magnético que forma un determinado ángulo, ¿no? Esa es la razón por la cual uno va a usar el producto escalar. Y es como que contar el número de líneas que atraviesan la sección determinada. Bueno, esto nos va a permitir, es como que el cimiento para explicar lo que conocemos como ley de Faraday. ¿Sí? Esta ley de Faraday, digamos, es indispensable su comprensión, ya que, digamos, es la base, el cimiento, todo lo que forma, digamos, la estructura de cualquier máquina eléctrica. ¿Sí? O sea, el principio de cualquier máquina eléctrica se basa en lo que vamos a comentar ahorita, que se conoce como ley de Faraday. ¿Sí? Esta es una de las tantas experiencias extremadamente sencillas, simplemente tener una bobina como un solenoide, como ya lo hemos estudiado, conectado a un instrumento de medición que puede ser un voltímetro o un miliamperímetro y un imán recto. Un imán recto con un norte y un sur. Acuérdense que este imán tiene líneas de inducción que salen del norte y cierran en el sur, son líneas cerradas, que es la característica de los campos magnéticos, y va a introducirse a lo largo de la espira de este conjunto del solenoide, pues, por decirlo de esa manera. Cuando nosotros introducimos el imán, nosotros vamos a ver un cambio o sea, se va a inducir un voltaje que lo vamos a detectar con el instrumento, como todo lo que se hace a nivel experimental. ¿Okay? Entonces, la aguja en la escala, de esta escala analógica, se va a mover en una determinada dirección, se mueve hacia la derecha. Si yo dejo de mover el imán, la aguja vuelve a cero. O sea, no hay voltaje. Si yo retiro el imán, de la bobina, la aguja va a moverse en dirección opuesta, o sea, hacia la izquierda, como que oponiéndose a que yo saque el imán de la bobina, algo así. ¿Bien? Entonces, si se para el imán, deja de moverse, no voy a observar ningún fenómeno de voltaje inducido. Ese voltaje inducido comúnmente se le llama fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Porque lo novedoso de todo este fenómeno que estamos viendo es que no hay ninguna fuente externa que alimente el circuito. ¿Sí? O sea, yo no tengo ni una pila, ni batería, ninguna fuente externa que vaya a alimentar el circuito. Lo que sí tengo que observar es que cuando yo tengo un movimiento y es un movimiento relativo, vamos a explicar qué significa un movimiento relativo, porque yo puedo tener el imán fijo y mover la bobina, o lo contrario, yo tengo la bobina fija y muevo el imán. Entonces, la conclusión va a ser la misma. Se va a inducir una corriente que va a atravesar el alambre enrollado que forma el solenoide y se va a detectar a través del instrumento. Eso va a ocurrir siempre y cuando haya un movimiento relativo entre bobina e imán. Es decir, yo puedo mover el imán hacia la bobina o dejar el imán fijo y mover la bobina. Entonces, en ambas situaciones tenemos un movimiento relativo y esa es la condición
necesaria y suficiente para que exista una fuerza electromotriz inducida. Eso es muy importante. Entonces, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en una máquina, en un motor o un generador, o la energía eléctrica que nos viene a nosotros, a nuestros hogares, actualmente, ahorita en tiempo real, es producto de lo que estamos hablando ahorita. Tengo un campo fijo, y en vez de existir un movimiento de traslación, yo voy a cambiar la bobina y la voy a rotar. Si yo la roto en un campo magnético, es como el caso de que yo esta espira, esta sección yo la rotara y entonces voy a producir continuamente una fuerza electromotriz inducida. Entonces, en esta figura vemos la definición de flujo, que es fundamental para lo que vamos a concluir ahora. Tengo el flujo y la ley de Faraday me está indicando que es indispensable que exista una variación del flujo de campo magnético. O sea, la fuerza electromotriz inducida, que se va a denotar con esta fuerza electromotriz inducida, es igual a menos la variación del flujo. Este menos es lo que uno conoce como ley de Lenz, que se opone a que se produzca el efecto no deseado. Es decir, a la variación. Si yo introduzco el imán, si yo introduzco el imán, aquí va a aparecer una corriente y se va a formar un polo acá que tiende a oponerse al movimiento de ingreso y para eso se va a producir aquí un norte, de tal manera que busque la repulsión. Caso contrario, cuando yo saco el imán, la corriente que genera se va a inducir a través de la bobina, me va a producir como un sur, de tal forma que tiende a oponerse a que yo saque y entonces esa oposición es lo que me genera los cambios del sentido de la corriente. Por eso es que colocamos aquí este signo menos. Bueno, entonces el flujo, la variación de flujo es lo que es, digamos, el aspecto fundamental para que exista una fuerza electromotriz inducida. Vamos a realizar un laboratorio virtual. Lo interesante sería que uno pudiera observar eso real, ¿no? Con un laboratorio de demostraciones que yo tuve, un campo, una gran bobina, toroide, una bobina grande que genera un campo magnético, se hizo variar en el tiempo el campo magnético y se introduce en el movimiento de una lámpara fluorescente y en el momento de que se introduce, es decir, que existe el movimiento, la lámpara se enciende momentáneamente. Entonces repito, una de las consecuencias más notables de lo que es la historia de la física, ya a finales del siglo XIX, que es cuando aparece la ley de Faraday. De ahí en adelante, pues hay dos situaciones, que fue primero la máquina de vapor, o sea, desde el punto de vista del aspecto termodinámico, de los aspectos termodinámicos, y la otra es el caso de esta situación que estamos comentando ahora. ¿Cómo se puede obtener una fuerza electromotriz, un voltaje o una corriente simplemente variando el campo magnético? O sea, generando una variación del flujo. Y eso trajo como consecuencia el origen de las máquinas.
Entonces se construyeron las primeras máquinas eléctricas, los primeros motores a comienzos del siglo XX y bueno, hasta nuestros días. Hasta en este momento, como dije hace rato, en tiempo real, la energía eléctrica que nos está llegando a nosotros, a nuestras casas, a nuestros hogares, y que ustedes pueden visualizar y escuchar esta actividad gracias a eso, gracias justamente a la ley de Faraday. Vamos a comentar este pequeño problemita. Creo que hay alguien en la sala. Dioselis. Gusto saludarte, Dioselis. ¿Me estás copiando? ¿Puedes ver el compartir de pantalla? Puedes responder. Dioselis, no me escucha. Posiblemente Aló, profesor, disculpe, lo que pasa es que no le escucho. Muy bien, lo ah, escucho como muy bajito, de hecho. ¿no me estás escuchando? Lo escucho muy bajo, sí. Sí, que tengo todo el volumen. Qué raro. Pero dígame, ¿qué pasó? No, que Dígame. si estás viendo el compartir de pantalla, porque como no Sí, había sí la nadie. estoy visualizando. Ok, muchas gracias, pues. Bueno, Este, seguramente que tienes que subir el volumen tú también a tu... Sí, a- lo estoy subiendo y Yo te escucho no muy sé por qué. bien, te escucho muy Sí, sí, bien. por eso. Se me hace muy Bueno, raro que no me escuchen. sí. Déjame ver si me voy a salir rapidito de la llamada para ver si es algo de eso. O no, ya va. Estoy bien. Bueno, entonces, este es un ejemplo típico, clásico, que en todos los textos de física aparece. Son dos rieles que están en un sistema, digamos, un sistema, eh, y tengo una barra, esta es una barra móvil, ¿no? Tengo un campo magnético que se va a representar con esta X. La X significa que el vector campo magnético está saliendo de la pizarra. ¿Mm? Usamos esa convención de signos o de la pizarra, del compartir de pantalla, pues. ¿Mm? Y cuando uno tiene un punto es porque el campo está entrando, ¿no? Entonces, aquí se representa pues una resistencia, ¿no? Porque estos son conductores, ¿no? Entonces tengo un campo magnético y la barra está moviéndose, ¿ok? Si la barra está fija, no se mueve, si la barra no se mueve, no pasa absolutamente nada. No tengo variación del flujo, tengo un flujo constante, porque no está variando, ¿ok? Y no hay ninguna fuerza electromotriz inducida según la ley de Faraday. Pero apenas comienza a moverse la barra a través del campo, ella va a, a barrer, digamos, las líneas de inducción del campo magnético y se va a generar una variación del flujo de campo magnético, que es la condición necesaria y suficiente para que exista una corriente eléctrica a través de ese circuito. Vuelvo y repito, no hay ninguna fuente en particular. Entonces, aquí va a aparecer una corriente. El motivo de esa corriente también está bien explicado dentro de lo que es el libro, el texto del curso. En la otra sección vamos a dar una explicación física de lo que es el problema de la corriente. Pero desde el punto de vista del circuito, pues como ustedes ya lo conocen. Entonces, si yo logro variar el flujo, yo voy a producir un voltaje aquí, ¿eh? Aquí va a aparecer un voltaje, es decir, eso se traduce en un campo eléctrico. Fíjense bien el asunto, ¿eh? Cómo están vinculados uno con el otro, ¿no? Como están vinculados uno con el otro. Entonces, calculo el flujo. Yo lo expliqué por acá un poquito con más detalle, pero la figurita es
para visualizar la situación problema, ¿no? Vamos a repetir, si deja de moverse la barra, no ocurre absolutamente nada. Se mueve la barra hacia la derecha, se produce una corriente en un sentido. Y si yo muevo la barra hacia la izquierda, se cambia el sentido de la corriente, ¿no? Eso es lo que me dijo la ley de Lenz. Bien, bueno, aquí yo lo que hice fue explicar un poco lo que está en la figura, calcular el flujo. Estos vectores son paralelos, porque el elemento de área de vector, aquí en esta figura se señala con una N, con un gorrito, un vector unitario que está saliendo de la pizarra, y el campo magnético también está saliendo de la pizarra, por lo tanto el ángulo que forman ellos es 0 grados. Entonces el flujo simplemente es la sumatoria de la sección del área que está cambiando. Acuérdense que el área está cambiando, no se mantiene constante. El campo en magnitud es constante, yo lo saco fuera de la integral, y el flujo va a depender de la distancia X. ¿Ve? ¿Ve? O sea, del área de la sección no es fija porque va a depender de esta longitud. Si se mueve hacia la derecha, el área se hace mayor, es decir, está variando, ¿okay? Está variando el área. Y esa es la condición necesaria y suficiente para que exista la fuerza electromotriz inducida. Entonces, ya desde el punto de vista matemático, tomó la derivada de ese flujo. Como dije anteriormente, el campo es constante, lo sacamos fuera de la integral, la longitud, ¿ve? Esta longitud también no cambia, la separación que hay entre los rieles, por decirlo de esa forma, y me queda la derivada de cómo está cambiando X en el tiempo. Y cómo cambia X en el tiempo es lo que uno llama la velocidad. ¿Okay? Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a depender de la velocidad de la barra. Concluyo, si la barra está en reposo, no tiene velocidad, no hay fuerza electromotriz inducida. O sea, muy análogo a la situación que ya estudiamos acá. O sea, si el imán no se mueve, ni la espiral se mueve, no hay variación. Puede existir un flujo, ¿eh? Y de gran magnitud, pero no hay variación del flujo, entonces no hay fuerza electromotriz inducida. Como yo dije anteriormente, es indispensable un movimiento relativo, es decir, tiene que haber un movimiento, ¿eh? Y este tipo de ejercicio, digamos, este problema que es un clásico en esta área de la fuerza electromotriz inducida, no lo deja entredicho ya. Si no muevo la barra, pues no, simplemente no hay fuerza electromotriz. Por supuesto que va a haber una corriente por ley de Ohm, se divide la tensión que hay aquí, la diferencia potencial que aparece entre la resistencia. ¿Qué es lo que nos hace pensar que hay una corriente? Bueno, esto es internamente, porque hay una explicación interna, o sea, esta es la explicación macro, por decirlo de una manera, pero también hay una explicación interna. ¿Ve? En el interior, qué pasa con los electrones, qué pasa con la estructura de la materia, en ese caso el de la barra. Esa explicación la tenemos nosotros en el texto, ¿no? Donde dice FENS de movimiento, fuerza electromotriz de movimiento, ¿no? Que es el mismo ejercicio que acabamos de explicar ahorita, ¿no? Pero aquí se hace un análisis de lo que ocurre dentro del conductor, o sea, dentro de la barra, ¿eh? De los electrones de conducción, los electrones de valencia que están dentro de la barra, ¿no? Entonces, por la acción del campo magnético va a haber una fuerza que interactúa con esos portadores de electrónicos, por lo tanto tiene que aparecer un campo eléctrico, ¿eh? Y al haber un campo eléctrico, entonces ya vamos a tener una diferencia de potencial y por lo tanto va a haber una corriente por ahí, ¿eh? Esa es, digamos, una explicación que lo puede leer con más calma, lo que ocurre internamente en la barra o en cualquier elemento donde tengamos hacer la experiencia que estamos
repitiendo ahora. Fíjense que aquí aparece el delta V como que la fuerza, nosotros le llamamos la fuerza electromotriz inducida y es simplemente V por L por V. El mismo resultado de la ecuación 31,4. Este mismo resultado es el que obtuvimos nosotros en el caso de la barra que se está moviendo en el campo magnético. Bueno, como estamos en la plataforma de Zoom, ya el tiempo se nos va a culminar. Esta situación es un movimiento de traslación. Entonces, alguien se le ingenió, no vamos a estar haciendo comentarios ahorita de quién fue, pero alguien se le ingenió, que sí se sabe, por supuesto, que en vez de ser un movimiento de traslación, se haga un movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces, al hacer un movimiento rotacional, corto líneas de inducción de campo, en un momento dado se anulan, en otro momento cambia de sentido, y así yo voy a obtener una fuerza electromotriz que está variando en el tiempo, ¿ves? Que es el origen de la corriente alterna. Bueno, eso lo vamos a hacer posteriormente y vamos vamos a revisar inclusive una experiencia virtual, un laboratorio virtual que posiblemente lo podemos hacer mañana o el sábado más tardar. Ya teniendo esta base teórica, ahora sí me escucha, Dioseli. Sí, profe, la estoy escuchando. Ok, ya un problema de edad. Bueno, creo que ya se va a culminar, porque yo había comenzado y no había puesto a grabar, y entonces tuve que otra vez comenzar para poner a grabar la reunión, porque si no, no hacemos nada, ¿no? Para que Claro, claro. el resto de los compañeros puedan oír la grabación. Bueno, para concluir, claro, como tú ingresaste, pero de todas maneras lo fuerte lo debes haber captado ahí. Es decir, esto es extremadamente importante, ¿no? Extremadamente importante porque es la base de toda máquina eléctrica, este es el principio. Es más, el hecho de que tú estés ahorita en tu casa y me estás escuchando porque tienes energía eléctrica es a raíz de esto que acabamos de comentar ahorita. Claro, esto, pero a gran escala. No voy a tener un imancito ni una bobina, pero tengo eso a gran escala, ¿ves? ¿Qué es lo que Claro, ocurre, qué es lo que ocurre en la hidroeléctrica del Guri, en Bolívar, que es donde se genera gran parte de la electricidad que consumimos? Tengo unas bobinas muy grandes, una sala de máquinas inmensa. Yo voy a mover las aspas de esa bobina y para yo mover eso, para yo moverlo en ese campo magnético, yo acumulo agua, por eso es que uno usa una presa, acumulo agua, descargo el agua que tiene suficiente energía para mover yo las hélices de esa turbina, variar el campo magnético y obtengo como respuesta a una fuerza electromotriz inducida de cierto nivel, o sea, un voltaje relativamente alto. Eso es, por eso que indiqué que esto es fundamental. La comprensión por parte de cualquier ingeniero de este fenómeno, ¿no? Un fenómeno que Sí, profesor. realmente movió, digamos, le dio movimiento al mundo, por decirlo de una manera. Sí, A comienzos del siglo XX se comenzaron los primeros generadores de electricidad y todo eso, porque antes pues la gente tenía que utilizar combustibles fósiles para prender, queroseno, etcétera, y poder alumbrar. Entonces, a raíz de la ley de Faraday, entonces hubo un cambio rotundo en lo que es las sociedades como tal. Bueno, entonces, agradecido, José, por estar en la sala. Un placer y vamos a dejar de